Primer ejercicio, desde mi posición en el paseo marítimo veo un barco fondeado. El ángulo que forma mi visual del barco con el paseo marítimo es de 63 grados. Camino 300 metros por el recto paseo marítimo, pasando frente al barco. Me vuelvo y ahora la visual del barco forma 47 grados con el paseo. ¿A qué distancia está el barco del paseo marítimo? Bueno, vamos a ir haciendo el dibujo de en primer lugar esta línea es el paseo marítimo que dice que es recto y yo me encuentro al principio del paseo y sé que desde allí veo un barco fondeado, es decir que está anclado en el mar, y el ángulo que forma mi visual del barco con el paseo es de 63, es decir que yo lo que tengo es algo así como esto. Es decir que si aquí que son 63 grados, aquí está la posición del barco, ¿vale? Y luego camino 300 metros por el paseo, es decir, me desplazo 300 metros por el paseo, paso frente al barco, ¿vale? Estoy enfrente del barco, y cuando llego al final de los 300 metros me vuelvo y ahora la visual con el barco es de 47 grados. Bien, ¿y qué nos pide? ¿A qué distancia está el barco del paseo marítimo? Es decir, realmente lo que me están pidiendo es la distancia del barco al paseo marítimo, ¿vale? Acordaros que este es el paseo. La distancia es la más corta, ¿vale?, del barco al paseo, ¿vale? Es decir, la perpendicular al paseo. En este caso, la altura del triángulo. Bueno, como lo que me están dando es dos ángulos, o sea, un lado y dos ángulos, voy a aplicar directamente el teorema del seno. ¿Por qué? Porque a mí me interesa calcular, por ejemplo, esta distancia. También podría ser este lado, pero me interesa calcular lo que mide este lado. Y cuando lo tenga ya podré calcular h, ¿vale?, haciendo trigonometría aquí, ¿vale?, con alguna razón trigonométrica de 47, seno, coseno o tangente de 47 grados lo podré hacer. Entonces me interesa por el teorema del seno conseguir cuánto vale, por ejemplo, a. Vale, lo primero, voy a necesitar el ángulo de arriba, porque yo conozco el lado opuesto al ángulo, el que está enfrente. Y el teorema del seno me dice que por lo menos tengo que conocer un lado y el ángulo opuesto. Entonces necesito este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues ese ángulo vale, vamos a llamarle alfa. Alfa es igual a 180 grados menos menos 63 y menos 47.
Entonces lo primero que hago es sacar el ángulo alfa. Tenemos 63,47, que son 110, luego esto es 70. ¿Vale? Tenemos 110 más 70, 180. Bueno, alfa mide 70 grados. Entonces ya puedo plantear A partido por el seno de 63, teorema del seno, es igual a 300 metros partido por el seno de alfa, son 70 metros. ¿Vale? De aquí ya puedo conseguir el valor de A, que es 300 metros partido el seno de 70 grados por el seno de 63 grados. Vale, y esto es igual a bueno, 300, esto da 284,45, redondeando 46 al redondeo, metros. Vale, esto es... Bien, ¿cómo calculo H? ¿Quién me relaciona H, el lado A que acabo de calcular, y 47 grados? Fijaros que esto es un triángulo rectángulo. Ahora el seno de 47 es H partido A, cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de 47 luego H igual a A, que lo tengo por el seno de 47 grados, A por el seno de 47, y eso me da 208,04 redondeando. ¿Vale? O sea que el barco está a 208 metros de la costa, del paseo marítimo, en este caso. Bien, vamos al siguiente. Desde esta orilla del río veo un árbol en la otra orilla. Mi visual de la copa del árbol forma 42 grados con la horizontal. Me retiro del río 23 metros y ahora la visual forma 28 grados con la horizontal. ¿Cuánto mide el árbol? ¿Cuál es la anchura del río? Entonces, esto es, digamos, la parte del campo. Ahora tengo aquí el río, ¿vale? Y aquí estaría ya lo que es, a esta orilla dice que hay pues un árbol, ¿vale? Un árbol. Y ahora dice, desde esta orilla del río, mi visual es de la copa 42 grados, es decir, que aquí tengo con la horizontal un ángulo de 42. ¿Vale? Vamos a suponer, voy a prolongar
la horizontal un poco. Y tengo un ángulo. Vamos a prolongarla hasta el árbol. Y tengo ahí un ángulo de 42 grados. Me retiro 23 metros y ahora la visual es de 28. Es decir, que al retirarme 23 metros, el ángulo de la visual es con la horizontal es de 28 metros, 28 grados. Pregunta, ¿cuánto mide el árbol? Es decir, me están preguntando la altura del triángulo. ¿Y cuál es la anchura del río? Bueno, vamos a llamarle A. ¿Vale? Ese ancho del río. Bien. En este caso lo que tenemos es, nos dan, si nos fijamos en este triángulo, el triángulo con este ángulo obtuso, para empezar vemos que este ángulo es suplementario del de 42, por tanto mide 138 grados. ¿Vale? Puedo conocer también este de arriba. Entonces me están dando dos ángulos y un lado. ¿Vale? Necesito, si quiero aplicar trigonometría aquí, a este triángulo rectángulo que hay aquí, ¿vale? Necesito conocer por lo menos quizá este lado me interesaría conocerlo. ¿Vale? Este lado de aquí, vamos a llamarle B, ¿vale? Este lado me interesa conocerlo y entonces ya sí que podré calcular H, ¿vale? Con el ángulo 42 puedo calcular H y puedo calcular A. Vale, entonces, lo que yo tengo del triángulo que se forma aquí es dos ángulos, un lado, ¿vale? Es decir, como tengo un lado, dos ángulos. Por tanto, puedo usar el teorema del seno. Entonces haré, fijaros que necesito, como antes, el ángulo pequeño de arriba lo necesito. ¿Cuánto mide ese ángulo pequeño? Vamos a llamarle alfa. Alfa mide 180 grados menos 28 grados menos 138. ¿Vale? Bueno, pues esto el valor es de 14 grados. Planteo el teorema del seno y digo B partido por el seno de 28 grados, B partido por el seno de 28 es igual a 23 partido por el seno de 14. 23 metros por el seno de 14. De donde tengo que B es igual a 23 metros partido por el seno de 14 grados y multiplicado por el seno de 28. Y eso
seno de 28. Vamos, eso da 23 entre el seno de 14 por el seno de 28, 44,63 metros. Vale, una vez que tengo B, ¿quién me relaciona B, que es ahora una hipotenusa de este triángulo rectángulo, H y el ángulo de 42? Pues el seno. Seno de 42 es igual a H partido B. Luego H, la altura del árbol, será B por el seno de 42 grados. Vale. Y eso da 29,86, 86 redondeando, 87 metros. Mide el árbol. ¿Vale? Esa es la altura del árbol. El río A. Bueno, pues como conozco B, ¿qué me relaciona B, A y 42? También lo puedo hacer con B, perdón, con H, con A y 42, ¿vale? Como ya conozco H, puedo usar H. Bueno, si lo hago con B, A y 42, estos tres están relacionados por el coseno. Coseno de 42 grados igual a A partido H. Perdón, partido B. A partido B. A partido B. Si hubiera elegido H, A y 42, pues en este caso tendría la tangente. Tangente de 42 igual a H partido A, y lo puedo sacar igual porque ya tengo H. De aquí la anchura del río es B por el coseno de 42 grados. Y esto da 33 metros, tiene de ancho el río, con 17 centímetros. ¿Vale? Esta sería la anchura del río. Bien, vamos con el siguiente. Elena y yo caminamos por la calle. Llegamos a una bifurcación de dos calles rectas que forman 23 grados. Y cada uno toma una de ellas. Calcula la distancia a la que nos encontramos al cabo de 30 segundos si caminamos a 1,2 metros por segundo. Bueno, vamos a dibujar la situación. Vamos caminando por una calle. Y de repente nos encontramos, vamos a poner una bifurcación, ¿vale? Vamos a suponer que una sigue recta. Esto no hay, vamos, esto no es un problema, es decir, da igual como viniéramos. Fijaros, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Una vez que llegamos a la bifurcación, vamos a dibujar una calle horizontal y la otra formando un ángulo de 23 grados. Bien, aquí las dos calles. Da igual como viniéramos antes, es decir, podíamos venir por aquí, por ejemplo, ¿vale? Da igual la calle por la que veníamos paseando. El caso, o podemos venir por aquí, por donde sea. El caso es que no, es decir, podemos venir por distintos. La calle principal podría venir de distintos. Pero cuando llego aquí, la cosa es que se bifurcan dos calles rectas que forman 23 grados. Es decir, lo importante del problema empieza aquí. Y ahora dice, calcula la distancia a la que nos encontramos al cabo de 30 segundos si caminamos a 1,2 metros por segundo. Bueno, nos están dando en los datos estos dos lados. ¿Cuánto he caminado? Bueno, acordaros. El espacio recorrido, en este caso, es igual a velocidad por el tiempo. Es decir,
si yo voy a 1,2 metros por segundo durante 30 segundos, ¿vale? Cada uno de nosotros va a esa velocidad, a 1,2 metros por segundo y avanza 30 segundos. Vale, pues entonces, si multiplico esas dos cantidades, me da 36 metros. ¿Vale? Los 6, 3 por 3. Bien. Luego, quiere decir que hemos andado 36 metros cada uno de los dos. Vamos a la misma velocidad, 36 metros. Con lo cual significa que estos dos lados son iguales. ¿Vale? Entonces, a ver si podemos hacer una cosa. Como son iguales, voy a intentar hacer como si tuviera un compás. Vaya, no puedo. Como si tuviera un compás. A ver si puedo dibujar dos distancias iguales. Sería algo así. Imaginaros que son los 36 metros. Vale, esto significa que voy a trazar una línea de aquí a aquí. Bien, y ahora voy a intentar quitar, a ver si puedo, no voy a poder, quitar la circunferencia, no voy a poder. La circunferencia no la puedo eliminar. Bueno, pues ahí se queda la circunferencia. Vamos a ver si puedo mover esto. Ah, pues sí puedo quitarla. Vale, entonces eliminar. Bien, ya me he quedado con lo que quería. Esta de aquí, que es por donde veníamos al principio, pues también la podemos quitar. Total, que la situación es esta. Bien. El triángulo que se ha formado está aquí. Bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que a qué distancia, vamos a poner D, nos encontramos. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y Elena está aquí. ¿Vale? Yo puedo estar aquí y Elena está aquí. Hemos ido caminando 36 metros cada uno por esa calle y la pregunta es, ¿a qué distancia estamos? Bien. ¿Qué teorema puedo usar? Vamos a ver, tengo dos lados y el ángulo que está en medio. Teorema del coseno y además me va a dar directamente D. Fijaros, D al cuadrado es igual 36 al cuadrado más 36 al cuadrado menos 2 por 36 por 36 o 36 al cuadrado por el coseno de 23 grados. Y esto me da, con la calculadora, un total de, vamos a verlo, 36 al cuadrado más, bueno, si no me he equivocado, eso da 206,05, vale. No le pongo unidades, serían metros cuadrados, no le pongo unidades porque es una distancia al cuadrado. Total, que D, que es lo que busco, sería la raíz, y eso me da 14,35 metros de distancia, ¿vale? Es la que tenemos al cabo de los 30 segundos. ¿Vale? Esa es la distancia a la que nos encontramos. Bien.
Vale, pues 2 menos 2 coseno de 23, sí.